Mateo capítulo 15. Entonces llegaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos traspasan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y él respondiendo les dijo: ¿Por qué también vosotros traspasáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijere al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que dijere al padre o a la madre, es ya ofrenda mía a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, y ya no deberá honrar a su padre o a su madre con socorro. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías diciendo: Este pueblo de su boca se acerca a mí, y de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Mas en vano me adoran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: Oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron: ¿Sabes que los fariseos oyendo esta palabra se ofendieron? Pero respondiendo él dijo: Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y respondiendo Pedro le dijo: Decláranos esta parábola. Y Jesús dijo: ¿También vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis todavía que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Mas lo que sale de la boca del mismo corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, maledicencias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Y saliendo Jesús de allí, se fue a las partes de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquellos términos, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está enferma, poseída del demonio. Mas él no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo: Despáchala, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y le adoró, diciendo: Señor, socórreme. Y respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieres. Y fue sana su hija desde aquella hora. Y partiendo Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y llegaron a él muchas personas que tenían consigo cojos, ciegos, mudos, mancos, y muchos otros enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús, y los sanó. De manera que se maravillaba la multitud, viendo hablar los mudos, los mancos sanos, andar los cojos, y ver los ciegos, y glorificaron al Dios de Israel. Y Jesús llamando a sus discípulos dijo: Tengo misericordia de la multitud, que ya hace 3 días que perseveran conmigo, y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, para que no desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dicen: ¿Dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Y Jesús les dice: ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7, y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostara sobre la tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dando gracias partió,
y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y alzaron lo que sobró de los pedazos 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 varones, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la multitud, subió en un barco, y vino a los términos de Magdala. Mateo capítulo 16. Y acercándose los fariseos y los saduceos para tentarle, le pedían que les mostrara señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, Cuando es la tarde del día decís, sereno, porque el cielo tiene arreboles. Y a la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo triste. Hipócritas, que sabéis tomar decisiones basadas en la faz del cielo, y en las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás profeta, y dejándolos, se fue. Y viniendo sus discípulos del otro lado del lago, se habían olvidado de tomar pan. Y Jesús les dijo, Mirad, y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, Es porque no tomamos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tomasteis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes de los 5,000 hombres, y cuántos estos alzasteis? ¿Ni de los 7 panes de los 4,000, y cuántas canastas tomasteis? ¿Cómo es que no entendéis que no por el pan os dije, que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dice, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, una piedra pequeña, y sobre la piedra grande edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeran que él era Jesús, el Cristo. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro, Quítate de delante de mí, Satanás, me eres estorbo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su madero, y sígame. Porque cualquiera que quisiere salvar su vida la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿de qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Mateo capítulo 17.
Y después de 6 días Jesús toma a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano, y los lleva aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos fueron blancos como la luz. He aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Y respondiendo Pedro dijo a Jesús, Señor, bien es que nos quedemos aquí, si quieres. Hagamos aquí 3 tabernáculos, para ti uno, y para Moisés otro, y otro para Elías. Y estando aún él hablando, he aquí una nube de luz que los cubrió, y una voz de la nube que dijo, Este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento. A él oíd. Y oyendo esto los discípulos cayeron sobre sus rostros, y temieron en gran manera. Entonces Jesús llegando los tocó y dijo, Levantaos, y no temáis. Y alzando ellos sus ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Y como descendieron del monte, les mandó Jesús diciendo, No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿Por qué dicen pues los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y respondiendo Jesús les dijo, A la verdad, Elías vendrá primero, y restituirá todas las cosas. Mas os digo que ya vino Elías, y no le conocieron. Antes hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Los discípulos entonces entendieron que les habló de Juan el Bautista. Cuando ellos llegaron a la multitud, vino a él un hombre hincándose de rodillas, y diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático, y padece malamente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he presentado a tus discípulos, y no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, Oh generación infiel y torcida, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de sufrir? Traédmelo acá. Y Jesús les reprendió, y salió el demonio de él, y el niño fue sano desde aquella hora. Entonces acercándose los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿Por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? Y Jesús les dijo, Por vuestra infidelidad, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, Pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mas este linaje de demonios no sale, sino con oración y ayuno. Y estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, y dijeron, ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Y él dice, Sí. Y entrando él en casa, Jesús le habló antes, diciendo, ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o el censo? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le dice, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para que no los ofendamos, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que viniere, tómalo, y abierta su boca hallarás un estatero. Tómalo, y dáselo por mí y por ti. Mateo capítulo 18. En aquel tiempo se llegaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos, y dijo, De cierto os digo que si no os convirtiereis y fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humillare como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibiere a un tal niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que hace tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se anegase en lo profundo del mar. Ay del mundo
por los escándalos, porque necesario es que vengan escándalos, mas ay de aquel hombre por el cual viene el escándalo. Por tanto, si tu mano o tu pie te fuere ocasión de caer, córtalos y échalos de ti. Mejor te es entrar cojo o manco a la vida, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado al fuego eterno. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, que mejor te es entrar con un ojo a la vida, que teniendo 2 ojos, ser echado al infierno. Mirad que no tengáis en poco a alguno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre la faz de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre es venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si tuviera algún hombre 100 ovejas y se perdiera una de ellas, ¿no iría por los montes dejando las 99 a buscar la que se había perdido? Y si aconteciera que la hallara, de cierto os digo, que más se goza de aquella que de las 99 que no se perdieron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y redargúyele entre tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no le oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por mundano y publicano. De cierto os digo que todo lo que ligareis en la tierra será ligado en el cielo, y todo lo que desatareis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, de toda cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Entonces Pedro, acercándose a él, dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dice: No te digo hasta 7, mas aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un hombre rey, que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Mas a éste, no pudiendo pagar, mandó su señor venderle y a su mujer e hijos con todo lo que tenía y pagar. Entonces aquel siervo postrado le adoraba, diciendo: Señor, detén la ira para conmigo, y yo te lo pagaré todo. El Señor, movido a misericordia de aquel siervo, le soltó y le perdonó la deuda. Y saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: Detén la ira para conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y viniendo declararon a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dice: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No te convenía también a ti tener misericordia de tu consiervo, como también yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagara todo lo que le debía. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonareis de vuestros corazones cada uno a su hermano sus ofensas. Mateo capítulo 19. Y aconteció que acabando Jesús estas palabras, se pasó de Galilea y vino a los términos de Judea, pasado el Jordán. Y le siguió gran multitud, y lo sanó allí. Entonces se llegaron a él los fariseos, tentándolo y diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él respondiendo les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, macho y hembra los hizo? Y dijo: Por tanto,
El hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y serán dos en una carne. Así que no son ya más dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Le dicen, ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero desde el principio no fue así. Y yo os digo, que cualquiera que repudiare a su mujer, si no fuere por causa de fornicación, y se casare con otra, adultera, y el que se casare con la repudiada, adultera. Le dicen sus discípulos, si así es el negocio del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos pueden recibir esta palabra, sino aquellos a quienes es dado. Porque hay castrados que nacieron así del vientre de su madre, y hay castrados que son hechos por los hombres, y hay castrados que se castraron a sí mismos por causa del reino de los cielos. El que pueda tomar eso, tómelo. Entonces les fueron presentados unos niños, para que pusiera las manos sobre ellos y orara. Y los discípulos les riñeron. Y Jesús dijo, dejad a los niños, y no les impidáis de venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Y he aquí, uno, acercándose, le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, es a saber, Dios. Y si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Le dice, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra al padre y a la madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le dice el joven, todo esto guardé desde mi juventud, ¿qué más me falta? Le dice Jesús, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Y oyendo el joven esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que el rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Pero os digo que más liviano trabajo es pasar un cable por el ojo de una aguja, que el rico entrar en el reino de Dios. Mas sus discípulos, oyendo estas cosas, se espantaron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, que vosotros que me habéis seguido, en la generación, cuando se siente el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que dejare casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces tanto, y la vida eterna tendrá por heredad. Mas muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Mateo capítulo 20. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiéndose concertado con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Y saliendo cerca de la hora tercera vio otros que estaban en la plaza ociosos. Y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que fuere justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas 6ª y 9ª, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11ª, halló otros que estaban ociosos, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día ociosos? Le dicen, porque nadie nos ha contratado.
les dijo, id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que fuere justo. Y cuando fue la tarde del día, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y viniendo los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Y viniendo también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y tomándolo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros solo han trabajado 1 hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos llevado la carga y el calor del día. Y él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No te concertaste conmigo por un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito a mí hacer lo que quiero en mis cosas? ¿O es malo tu ojo porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Y subiendo Jesús a Jerusalén, tomó sus 12 discípulos aparte en el camino, y les dijo, He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, y azoten, y cuelguen en un madero, mas al tercer día resucitará. Entonces se llegó a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, adorando y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, di que se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu mano derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados del bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dicen, podemos. Y él les dice, a la verdad mi vaso beberéis, y del bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Mas el sentaros a mi mano derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a los que está aparejado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron con los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ya sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quisiere entre vosotros hacerse grande, será vuestro servidor. Y el que quisiere entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces saliendo ellos de Jericó les seguía gran multitud. Y he aquí 2 ciegos sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la multitud les reñía para que callaran. Pero ellos clamaban más, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y parándose Jesús los llamó y dijo, ¿qué queréis que haga con vosotros? Ellos le dicen, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, teniendo misericordia de ellos, les tocó los ojos. Y luego sus ojos recibieron la vista, y le siguieron. Mateo capítulo 21. Y como se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de las Olivas, entonces Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, Id a la aldea que está delante de vosotros, y luego hallaréis una asna atada, y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguno os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los dejará. Y todo esto fue hecho para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta que dijo, Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso, y sentado sobre una asna, y sobre un pollino, hijo de bestia de yugo.
Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó sobre ellos. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino. Y las personas que iban delante y las que iban detrás, aclamaban diciendo, Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Y entrando él en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó diciendo, ¿quién es este? Y los acompañantes decían, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo, y trastornó las mesas de los cambiadores, y las sillas de los que vendían palomas. Y les dice, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros cueva de ladrones la habéis hecho. Entonces vinieron a él ciegos y cojos en el templo, y los sanó. Mas los príncipes de los sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosanna al Hijo de David, se indignaron, y le dijeron, ¿oyes los que estos dicen? Y Jesús les dice, sí. ¿Nunca leísteis, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, se marchó fuera de la ciudad a Betania, y posó allí. Y por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera sobre el camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca más para siempre nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Y viendo esto los discípulos maravillados decían, ¿cómo se secó luego la higuera? Y respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no sólo haréis esto a la higuera, mas si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Y como vino al templo, se acercaron a él, cuando estaba enseñando, los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo, diciendo, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te dio esta autoridad? Y respondiendo Jesús les dijo, yo también os preguntaré una palabra, la cual, si me dijereis, también yo os diré, ¿con qué autoridad hago esto? El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces pensaron entre sí, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, ni yo os digo con qué autoridad hago esto. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y llegando al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Y respondiendo él dijo, no quiero. Mas después, arrepentido, fue. Y llegando al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, yo voy, Señor, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Dicen ellos, el primero. Les dijo Jesús, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras os van delante al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, rectitud, y no le creísteis, y los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, nunca os arrepentisteis después para creerle. Oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, y la cercó de vallado, y cavó en ella un lagar, y edificó una torre, y la dio a renta a labradores, y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, al uno hirieron, y al otro mataron, y al otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos,
más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Y a la postre les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, viendo al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle, y tomemos su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña, y le mataron. Pues cuando viniere el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dicen, a los malos destruirá sin misericordia, y su viña dará renta a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Les dijo Jesús, ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los que edificaban, esta fue hecha por cabeza de esquina? Por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que hagan el fruto de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, lo desmenuzará. Oyendo los príncipes de los sacerdotes y los fariseos sus parábolas, entendieron que hablaba de ellos, y buscando cómo echarle mano, temieron al pueblo, porque le tenían por profeta. Mateo capítulo 22. Y respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre rey, que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió sus siervos para que llamaran a los invitados a las bodas, pero no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo, decid a los llamados, he aquí mi comida he aparejado. Mis toros y animales engordados son muertos, y todo está preparado. Venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza, y otro a sus negocios. Y otros, tomando a sus siervos, los afrentaron y los mataron. Y el rey, oyendo esto, se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas, y puso fuego a su ciudad. Entonces dice a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que eran llamados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos hallareis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver los convidados, y vio allí un hombre no vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí no teniendo vestido de boda? Y a él se le cerró la boca. Entonces el rey dijo a los que servían, atadlo de pies y de manos, tomadle y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces, idos los fariseos, consultaron cómo le tomarían en alguna palabra, y envían a él los discípulos de ellos, con los de Herodes, diciendo, Maestro, sabemos que eres amador de verdad, y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te curas de nadie, porque no tienes acepción de persona de hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Mas Jesús, entendida su malicia, les dice, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dice, ¿de quién es esta imagen y lo que está encima escrito? Ellos le dicen, de César. Y les dijo, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y oyendo esto se maravillaron, y dejándole se fueron. Aquel día llegaron a él los saduceos, que dicen no haber resurrección, y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se case con su mujer, y despertará simiente a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, y el primero tomó mujer, y murió, y no teniendo simiente, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero,
hasta los 7. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Porque todos la tuvieron. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y la potencia de Dios. Porque en la resurrección ni los maridos tomarán mujeres, ni las mujeres maridos, porque son como los ángeles de Dios en el cielo. Y de la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que es dicho de Dios a vosotros, que dice, yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de los muertos, sino de los que viven. Y oyendo esto la multitud estaba fuera de sí por su doctrina. Entonces los fariseos, oyendo que había cerrado la boca a los saduceos, se juntaron a una. Y preguntó uno de ellos, intérprete de la ley, tentándolo y diciendo, Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué os parece del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dicen ellos, de David. Él les dice, pues ¿cómo David en espíritu lo llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, y entre tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David lo llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Mateo capítulo 23. Entonces habló Jesús a la multitud y a sus discípulos, diciendo, sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no la hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, mas ni aun con su dedo las quieren mover. Antes todas sus obras hacen para ser mirados de los hombres, porque ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Y aman el primer lugar en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y ser llamados por los hombres, Rabí, Rabí. Mas vosotros no queráis ser llamados Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y vuestro Padre no llaméis a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el cual está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se ensalzare, será humillado, y el que se humillare, será ensalzado. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, que ni vosotros entráis, ni a los que están entrando dejáis entrar. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque coméis las casas de las viudas, y por pretexto hacéis larga oración, por esto llevaréis más grave juicio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque rodeáis el mar y la tierra, por hacer un prosélito, y cuando fuere hecho, le hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, cualquiera que jurare por el templo es nada, mas cualquiera que jurare por el oro del templo, deudor es. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Y cualquiera que jurare por el altar es nada, mas cualquiera que jurare por el presente que está sobre él, deudor es. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el presente o el altar que santifica al presente?
Pues el que jurare por el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre él. Y el que jurare por el templo, jura por él, y por aquel que habita en él. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y por aquel que está sentado sobre él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo, y el comino, y dejasteis lo que es lo más importante de la ley, el juicio y la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, y no dejar lo otro. Guías ciegos, que coláis el mosquito, mas tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo que está de fuera del vaso o del plato, mas por dentro están llenos de robo y de incontinencia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera se haga limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda suciedad. Así también vosotros por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, mas por dentro llenos estáis de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si estuviéramos en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus compañeros en la sangre de los profetas. Así que, testimonio dais a vosotros mismos, que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo evitaréis el juicio del infierno? Por tanto, he aquí yo envío a vosotros profetas, y sabios, y escribas, y de ellos a unos mataréis y colgaréis de un madero, y a otros de ellos azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, al cual matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de las alas, y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene, en el nombre del Señor. Mateo capítulo 24. Y salido Jesús se iba del templo, y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y sentándose él en el monte de las olivas, se acercaron a él los discípulos aparte, diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Y todas estas cosas son principio de dolores. Entonces os entregarán para ser afligidos, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos entonces serán escandalizados, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se enfriará.
mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en el mundo entero, por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando viereis la abominación de asolamiento, que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que lee entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa, y el que en el campo no vuelva otra vez a tomar sus vestidos. Mas ay de las preñadas y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en sábado de fiesta, porque habrá entonces gran tribulación, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Y si aquellos días no fueran acortados, ninguna carne sería salva. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, he aquí está el Cristo, o allí, no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aun a los escogidos. He aquí os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, he aquí en el desierto está, no salgáis, he aquí en las cámaras, no creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y luego, después de la tribulación de aquellos días, el sol se obscurecerá, y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre, que vendrá sobre las nubes del cielo, con grande poder y gloria. Y enviará sus ángeles con trompeta y gran voz, y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Del árbol de la higuera aprended la comparación. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano, a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta edad, que todas estas cosas no acontezcan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como eran en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, tomando mujeres los maridos y dándolas los padres, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no conocieron hasta que vino el diluvio, y tomó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo a un molinillo, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a cuál hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su familia, para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor viniere, le hallare haciendo así. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Y si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor se tarda en venir, y comenzare a herir a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera, y a la hora que no sabe. Y le cortará por medio,
y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo capítulo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y 5 de ellas eran prudentes y 5 fatuas. Las que eran fatuas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue hecho un clamor: He aquí el esposo viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Y las fatuas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo él dijo: De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a este dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, a cada uno conforme a su facultad, y luego se fue lejos. Y partido él, el que había recibido 5 talentos granjeó con ellos, e hizo otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2, ganó también él otros 2. Mas el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos, e hizo cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. He aquí otros 5 talentos que he ganado sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí otros 2 talentos que he ganado sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, y recoges donde no esparciste. Por tanto tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí, tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto te convenía dar mi dinero a los banqueros, y viniendo yo, hubiera recibido lo que es mío con logro. Quitadle pues el talento, y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque a cualquiera que tuviere, le será dado, y tendrá más. Y al que no tuviere, aun lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer. Tuve sed, y me disteis de beber. Fui huésped, y me recogisteis. Desnudo, y me cubristeis. Enfermo, y me visitasteis. Estuve en la cárcel, y vinisteis a mí.
Entonces los justos le responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos huésped y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer, tuve sed, y no me disteis de beber, fui huésped, y no me recogisteis, desnudo, y no me cubristeis, enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o huésped, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al tormento eterno, y los justos a la vida eterna. Mateo capítulo 26. Y aconteció que como hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, Sabéis que dentro de 2 días se hace la Pascua, y el Hijo del Hombre es entregado para ser colgado en un madero. Entonces los príncipes de los sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo se juntaron en el patio del sumo sacerdote, el cual se llamaba Caifás, y tuvieron consejo para prender por engaño a Jesús y matarle. Y decían, no en el día de fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer, teniendo un vaso de alabastro de ungüento de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Lo cual, viendo sus discípulos, se enojaron, diciendo, ¿por qué se pierde esto? Porque esto se podía vender por gran precio y darse a los pobres. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué dais pena a esta mujer? Pues ha hecho conmigo buena obra. Porque siempre tienen pobres con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Porque echando este ungüento sobre mi cuerpo, para sepultarme lo ha hecho. De cierto os digo, que dondequiera que este evangelio fuere predicado en todo el mundo, también será dicho, para memoria de ella, lo que ésta ha hecho. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los príncipes de los sacerdotes, y les dijo, ¿qué me queréis dar, y yo os lo entregaré? Y ellos le señalaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que aderecemos para ti para comer la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa haré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y aderezaron la Pascua. Y como fue la tarde del día, se sentó a la mesa con los 12. Y comiendo ellos dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar. Y entristecidos ellos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me ha de entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va como está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera al tal hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, que le entregaba, dijo, ¿por ventura soy yo, maestro? Le dice, tú lo has dicho. Y comiendo ellos, tomó Jesús el pan, y habiendo dado gracias lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed,
esto es mi cuerpo. Y tomando el vaso y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de él todos. Porque esto es mi sangre del Nuevo Testamento, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo tengo que beber nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y habiendo cantado un himno, salieron al monte de las olivas. Entonces Jesús les dice, todos vosotros seréis escandalizados en mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor, y las ovejas de la manada serán dispersas. Mas después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y respondiendo Pedro le dijo, aunque todos sean escandalizados en ti, yo nunca seré escandalizado. Jesús le dice, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Le dice Pedro, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dice a los discípulos, sentaos aquí hasta que vaya allí y ore. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, pero no como yo quiero, sino como tú. Y vino a sus discípulos, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne débil. Otra vez fue, 2ª vez, y oró diciendo, Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y vino y los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban agravados. Y dejándolos se fue de nuevo, y oró por 3ª vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dice, dormid ya, y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, he aquí ha llegado el que me ha entregado. Y hablando aún él, he aquí Judas, uno de los 12, vino y con él muchas personas con espadas y bastones, de parte de los príncipes de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, aquel es, prendedle. Y luego que llegó a Jesús dijo, hayas gozo, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces llegaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Y he aquí uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó una oreja. Entonces Jesús le dice, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomaren espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y él me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Cómo pues se cumplirían las Escrituras, de que así tiene que ser? En aquella hora, dijo Jesús a la multitud, ¿como a ladrón habéis salido con espadas y con bastones a prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Mas todo esto se hace para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos huyeron dejándole. Y ellos prendieron a Jesús, y le llevaron a Caifás, sumo sacerdote, donde los escribas y los ancianos estaban juntos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando, estaba sentado con los criados para ver el fin. Y los príncipes de los sacerdotes y los ancianos, y todo el consejo,
buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarlo a la muerte. Y no lo hallaron. Aunque muchos testigos falsos se llegaban, aún no lo hallaron. Mas a la postre vinieron 2 testigos falsos, que dijeron: Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Respondiendo el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, Hijo de Dios. Jesús le dijo: Tú lo has dicho. Y aún os digo que desde ahora habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia, y que viene en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos, diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: Culpado es de muerte. Entonces le escupieron en su rostro y le dieron de bofetadas, y otros le herían con las varas, diciendo: Profetízanos, oh Cristo, ¿quién es el que te ha herido? Y Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se llegó a él una criada diciendo: ¿Y tú con Jesús el Galileo estabas? Mas él negó delante de todos, diciendo: No sé lo que dices. Y saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí: También éste estaba con Jesús Nazareno. Y negó otra vez con juramento: No conozco al hombre. Y un poco después llegaron los que estaban por allí, y dijeron a Pedro: Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu habla te hace manifiesto. Entonces comenzó a imprecarse y a jurar, diciendo: No conozco al hombre. Y un gallo cantó luego. Y se acordó Pedro de las palabras de Jesús, que le dijo: Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Mateo capítulo 27. Y venida la mañana entraron en consejo todos los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo contra Jesús, para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, presidente. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿Qué se nos da a nosotros? Tú lo verás. Y arrojando las piezas de plata al templo, salió y fue y se ahorcó. Y los príncipes de los sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: No es lícito echarlas en el arca de la limosna, porque es precio de sangre. Mas habido consejo, compraron con ellas el campo del alfarero, por sepultura para los extranjeros. Por lo cual fue llamado aquel campo Acéldama, campo de sangre, hasta el día de hoy. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, que dijo: Y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, que fue apreciado por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Y Jesús estuvo delante del gobernador, y el gobernador le preguntó, diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: Tú lo dices. Y siendo acusado por los príncipes de los sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dice: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Y no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Y en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso cual quisieran. Y tenían entonces un preso famoso que se llamaba Barrabás. Y juntos ellos les dijo Pilato: ¿Cuál queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer envió a él diciendo:
no tengas que ver con aquel justo, porque hoy he padecido muchas cosas en sueños por causa de él. Mas los príncipes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron al pueblo que pidiera a Barrabás y a Jesús matara. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, que se dice el Cristo? Le dicen todos, sea colgado en un madero. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Mas ellos gritaban más, diciendo, sea colgado en un madero. Y viendo Pilato que nada adelantaba, antes se hacía más alboroto, tomando agua se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser colgado en un madero. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y juntaron a él toda la cuadrilla. Y desnudándole, le echaron encima un manto de grana, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le burlaban, diciendo, ¿hallas gozo, rey de los judíos? Y escupiendo en él, tomaban la caña, y le herían en su cabeza. Y después que le hubieron escarnecido, le desnudaron el manto, y le vistieron de sus vestidos, y le llevaron para colgarle en el madero. Y saliendo, hallaron a un cireneo que se llamaba Simón. A éste obligaron para que llevara su madero. Y como llegaron al lugar que se llamaba Gólgota, que es dicho, el lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, y gustándolo no quiso beberlo. Y después que le hubieron colgado del madero, repartieron sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta. Se repartieron mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces colgaron en maderos con él 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le decían injurias, meneando sus cabezas. Y diciendo, tú, el que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende del madero. De esta manera también los príncipes de los sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora del madero, y creeremos a él. Confió en Dios, líbrele ahora, si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo también le injuriaban los ladrones que estaban colgados en maderos con él. Y desde la hora 6 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y cerca de la hora 9, Jesús exclamó con gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí oyéndolo decían, a Elías llama éste. Y luego, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le daba de beber. Y los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con gran voz, dio el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rompió en 2, de alto abajo, y la tierra tembló, y las piedras se hendieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y salidos de los sepulcros, después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Y el centurión, y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas,
temieron en gran manera, diciendo, verdaderamente, Hijo de Dios era éste. Y estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido de Galilea a Jesús sirviéndole. Entre las cuales estaban María Magdalena, y María de Jacobo, y la madre de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la tarde del día, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, el cual también había sido discípulo de Jesús. Este llegó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diera el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y revuelta una grande piedra a la puerta del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Y el siguiente día, que es el segundo día de la preparación, se juntaron los príncipes de los sacerdotes y los fariseos a Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después del tercer día resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el día tercero, para que no vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo, resucitó de los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, tenéis la guardia, id, aseguradlo como sabéis. Y yendo ellos, aseguraron el sepulcro con guardia, sellando la piedra. Mateo capítulo 28. Y avanzando el sábado, amaneciendo para el primero de los sábados, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y aquí fue hecho un gran terremoto, porque el ángel del Señor, descendiendo del cielo, y llegando, había revuelto la piedra del sepulcro, y estaba sentado sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas se asombraron, y fueron vueltos como muertos. Y respondiendo el ángel, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue colgado en un madero. No está aquí, porque ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id presto, decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y yendo a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí, Jesús les sale al encuentro, diciendo, halláis gozo. Y ellas se llegaron, y abrazaron sus pies, y le adoraron. Entonces Jesús les dice, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Y yendo ellas, he aquí unos de la guardia vinieron a la ciudad, y dieron aviso a los príncipes de los sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y juntados con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid, sus discípulos vinieron de noche y le hurtaron, durmiendo nosotros. Y si esto fuere oído del gobernador, nosotros le persuadiremos, y os haremos seguros. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como estaban instruidos, y este dicho fue divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Mas los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaban. Y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del siglo. Amén.